Como sabemos, estamos leyendo en Romanos capítulo 15 para poder entrar en el detalle de lo que es el cumplimiento de la palabra que dice, entre tanto que vengo, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Por lo tanto, estamos en estas transmisiones de lectura de la palabra del Señor basada en la Escritura, como ya mencionamos, de la palabra que dice que leían las Escrituras y mientras leían le ponían el sentido o el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y hay otros pasajes en la palabra que nos ayudan a entender acerca de la lectura de la palabra y también la exhortación y la enseñanza o comentarios de la Escritura. Por lo tanto, pues estamos tomando este segmento para entrar en ese detalle de la palabra del Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a leer, vamos a orar para dar inicio a esta lectura de la palabra del Señor y luego vamos a entrar ya en detalle de lo que es Romanos capítulo 15 y también pues de lo que corresponde los comentarios y exhortaciones o enseñanzas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno amor, fidelidad y gloria. Ayúdanos hoy para entrarnos en tu palabra, en tu verdad, en tu fidelidad y en tu gracia. Ayúdanos, Señor Jesús, para poder ser fieles a tu verdad, ser fieles a ti, ser fieles a lo que tú nos has enseñado. Y ayúdanos, Señor Jesucristo, para poder ser constantes delante de ti. Te damos las gracias, amado pastor. Te damos las gracias, Señor Jesucristo. Ayúdanos a serte fieles y poder darte a ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, entonces como mencionábamos, uno de los ejercicios o las maneras que tenemos nosotros para poder dar inicio con la lectura de la Escritura es que la Biblia Reina Valera 60 tiene unos títulos. Esos títulos pues, nos sirven a nosotros de referencia para pues que nos dan un contexto de lo que estamos leyendo o un punto de referencia de lo que estamos leyendo, lo que quiera dar a entender esa parte de la Escritura. Por lo cual nosotros estamos tomando de base lo que corresponde a esos títulos de la Reina Valera, que lo podemos ver aquí en pantalla, para los que pueden ver en pantalla. Y por lo tanto, en la Biblia Reina Valera 60, del versículo 1 al versículo 6, el título de los débiles en la fe, que realmente viene desde Romanos 14, es decir, de Romanos 14, todo el 14 hasta Romanos 15, del 1 al 6, ese título es débiles en la fe según la Biblia Reina Valera. Del versículo 7 al 21 es el Evangelio de los Gentiles, y del versículo 22 al 33 Pablo se propone ir a Roma. Eso es prácticamente lo que, lo que está trasladando el apóstol Pablo, la Biblia Reina Valera 60 con respecto a estos títulos. Ahora, basado en esto, lo que nosotros hacemos prácticamente es leer completo las secciones. En este caso leeríamos completo Romanos 15, de los versículos del 1 al 6. Luego leerlo completo, regresamos y comenzamos a comentar, exhortar o enseñar basado en esos versículos. Así que por lo tanto demos paso a esto, ¿verdad? Entonces, como ya mencionamos, tenemos lo que son los débiles en la fe, Romanos 15 del 1 al 6. Y vamos a comenzar la lectura del 1 al 6. Dice de la siguiente manera. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto es prácticamente lo que mencionaba de lo que corresponde a los débiles en la fe según la Biblia Reina Valera 60, de Romanos 15, el 1 al 6. Entonces, es bien importante resaltar esto que ya hemos venido hablando sobre los débiles en la fe, que es prácticamente, como vuelvo a resaltar, es un título que le da la Biblia Reina Valera,
Y nosotros a veces lo hemos seccionado en diferentes puntos para poder comprenderlo un poquito más. Y recordemos que el apóstol Pablo desde el Romanos capítulo 15, perdón, desde el capítulo 14 hasta esta parte del capítulo 15, está prácticamente hablándole a las personas que son fuertes en la fe, tratando un tema en particular con aquellas personas que son débiles en la fe o que son en sí mismos débiles en cierto sentido. Ya hemos hablado de la referencia entre fuertes y débiles. Lo hablamos la semana pasada y una de las manifestaciones de los fuertes es la capacidad de hacer algo y los débiles es la incapacidad de hacer algo. También hablamos con relación a lo que corresponde a la fe. Hablamos de que fe no significa necesariamente solo creer de que alguien resucita un muerto o que según una montaña se mueve de un lado para otra, sino fe se hace referencia a aquella persona que realmente vive conforme a la palabra de Dios. Es decir, aquella persona que oyó la palabra de Dios, creyó esa palabra y vive conforme a esa palabra, independientemente, por así decirlo, los diferentes temas de la palabra, las diferentes doctrinas de la palabra, porque también hemos tocado el punto de que los engañadores o los falsos profetas, falsos maestros, una de las cosas que van a hacer es implantar una falsa fe, una falsa doctrina, un punto de engaño para que las personas crean a eso y caminen conforme a esa falsedad, y por lo tanto eso lleva a la apostasía. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de nosotros cuando hemos comenzado en el Evangelio, comenzamos como si fuéramos débiles en la fe. Hay muchas cosas doctrinales, hay muchas cosas que inclusive podemos oír pero no hemos llevado a la práctica. Claramente hay personas que pueden llevar 10 años, 20 años y aún pueden seguir siendo débiles en la fe. Es decir, que ellos no han alimentado, no han fortalecido la creencia de las Escrituras y no están viviendo conforme a esa creencia. Por lo tanto, ellos tienen muchas incapacidades de alcanzar o lograr cosas, siempre con problemas, con dificultades y una serie de situaciones. Claramente, aquellos que son fuertes en la fe son aquellos que creen, que viven y prácticamente conforme a lo que van creyendo y van avanzando en Jesús, van aprendiendo otras cosas. Y ellos pues han llenado de un montón de formas de vida que Jesucristo anhela y necesita. Por lo tanto, hay personas que podrían criticar, por así llamarlo, cuando alguien es fuerte, dirán, esta persona lleva tantos años y no avanza, y pues puede generar esa crítica, ese menosprecio, ese juzgar a otras personas. Ya hemos hablado también, por ejemplo, de la Navidad, que hay personas que todavía creen en la Navidad. Y prácticamente ellos se creen que son fuertes en la fe, en ese aspecto, y celebran Navidad, hasta ponen el árbol de Navidad, etcétera. Para mí eso es una debilidad en la fe, por lo menos en esa área que ellos están tratando. Puede ser que fueran fuertes en otras cosas, pero en esa área particular no hay una fe verdadera. Y claro, las personas discutirían con sus posturas teológicas, pero a lo que quiero resaltar es de que a causa de que alguien a veces no sepa lo que uno sabe o no tenga el entendimiento, madurez o algunas otras cosas en ciertas áreas, lógicamente puede caer en juzgar, menospreciar o ser de tropiezo para otros. Por esa razón se ha hablado aquí con respecto a los débiles en la fe, de que por eso es el mensaje del apóstol Pablo hacia estas personas, para que sepan tratar a aquellos que son débiles en la fe. No los estén juzgando, criticando, menospreciando o siendo tropiezo. Más bien buscar no ser tropiezo, que es todo lo que viene en el capítulo 14. Y por eso aquí en el versículo 15 del 1 en adelante ya se da este caso del remarque que hace el apóstol Pablo acerca de: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, en este punto, lo que ya viene hablando, como vuelvo a resaltar, del capítulo 14, hablándole específicamente a las personas que son fuertes. Por supuesto, en la iglesia de Roma, cuando se escucha tanto los débiles y los fuertes están escuchando el mensaje, igual nosotros, seamos fuertes o débiles, estamos escuchando y debemos aprender. El débil tiene que saber que va a llegar a un punto donde él va a ser fuerte y por lo tanto eso lo tiene que tener bien marcado, bien cimentado en su corazón, para que cuando él llegue a ser fuerte no termine haciendo lo que hicieron con él, porque a veces lo que se siembra se cosecha. Y por lo tanto la persona, cuando es débil y ha recibido esos menosprecios, ha recibido esos juzgar de mala manera, cuando él crece, él termina haciendo lo mismo, a veces sin él darse cuenta de eso. Yo me he dado cuenta más o menos
de que a veces eso pasa tanto con uno a veces no se da cuenta, y lo segundo es de que uno también lo ve con otra persona. Eh, por lo tanto, uno tiene que estar, como dice la escritura, velando, es decir, estar atento a las situaciones que uno vive para no caer en ese error. Por supuesto, los que ya son fuertes, ya ellos prácticamente tienen que comenzar a trabajar con eso. Y una de las cosas que aquí menciona es soportar las flaquezas de los débiles. Ya hemos mencionado el ejemplo de Jesucristo cuando él estuvo en la tierra. Prácticamente Jesús dio muestras de esta situación del soportar las debilidades o flaquezas de los apóstoles, ya que en dos ocasiones dice Jesús, una dice, ¿hasta cuándo os habré de soportar? Y la segunda es cuando Jesús menciona, dice, tengo muchas cosas que deciros, pero no lo podéis sobrellevar, no lo podéis soportar. Entonces, esto corresponde a la que son las flaquezas. Ya hemos mencionado que las flaquezas puede ser de que una persona hay que estarle enseñando a veces lo mismo y hay que estar, por así, soportando esa parte. Es decir, uno ya le enseñó algo, uno le puede haber dado una enseñanza, una revelación, una doctrina. Y puede ser que dentro de 3 años la persona no lo haya aprendido y uno tiene que seguir volviéndole a explicar, porque realmente, como dice aquí en el mismo versículo 1 y también lo que corresponde al 2 y el 3, dice, y no agradándonos a nosotros mismos. Es decir, de que uno puede claramente decirse y quejarse, no, hombre, es que ¿por qué no lo han aprendido? Ya llevo como 3 años, voy a enseñarles, o ya le enseñé 1 año, ahí miren cómo salen. Entonces, en ese aspecto, en lugar de uno de estarse quejando, de alguna manera uno tiene que ver la manera de ser paciente, porque claramente Dios tal vez nos ha delegado tener cuidado de ciertas personas, de ciertas ovejas, por así llamarlo. Algunos le llamarían ovejas, otros discípulos. Pero lo que es cierto es de que le pertenece al Señor y Dios por alguna manera nos lo ha encargado. Por lo tanto, nosotros debemos de alguna manera soportar, sobrellevar, ver la manera de ver cómo estas personas logran avanzar a pesar de todas esas dificultades, esas flaquezas o esas debilidades, y nosotros tener la paciencia suficiente para poder sobrellevarlo. Vuelvo a resaltar, hay personas que claramente podrían ser muy hábiles en el aprendizaje y el avance que pueden tener va a ser maravilloso para Cristo, pero algunas otras personas pueden tener mayores dificultades en diversas áreas, ya sea espirituales, físicas, y uno tiene que ver la manera de cómo sobrellevar esas situaciones. En el caso, por ejemplo, del versículo 2 en adelante, donde dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y también prácticamente lo que habla el versículo 1, habla de no agradarnos a nosotros mismos. Cuando habla de no agradarnos a nosotros mismos, esto va relacionado, vuelvo a resaltar, con los que son débiles en la fe. ¿Por qué? Porque nosotros, a veces cuando habla de agradarse, habla tal vez de una comodidad o algún otro aspecto en el cual uno se siente bien o se siente cómodo o se siente que alcanzó algo. Pero como mencionamos acerca de las debilidades y el recibir al débil en la fe, el soportar las cosas del débil en la fe y algún otro tipo de situaciones que podemos tener, por lo tanto nos lleva a asimilar ciertas cosas o a ver cómo lo adoptamos en ejemplo. Uno de los ejemplos que yo mencionaría con respecto a las debilidades o a las flaquezas o al otorgarnos realmente o al agrado a los débiles es de que a veces nosotros, el tiempo que nosotros podemos darnos a nosotros mismos, llámese orar, llámese leer, a veces tenemos que dar ese tiempo para poder enseñar o para poder escuchar alguna situación que las personas están viviendo, ya sea una dificultad, como algunos se menciona lo que es la administración, que ellos se desahogan, ellos se desahogan, prácticamente hay que tomarles un tiempo de enseñanza, puede ser que a veces tome mucho más tiempo del que se debe, es decir, que con una persona tal vez nos podría llevar unos 10 minutos para poder explicarle algo, por poner un ejemplo, pero otra persona que es débil en la fe nos puede llevar hasta 2 semanas explicarle por lo que hay el seguimiento, por la dificultad que alguien puede tener para asimilar ciertas cosas. Entonces uno claramente podría decir, por ejemplo, ese tiempo lo puede haber usado para orar, ese tiempo lo voy a poder usado para leer,
o ese tiempo, etcétera. Entonces, en lugar de criticar, uno debería ser consciente que eso va a ayudar a lo que la palabra enseña de no agradarnos a nosotros mismos, sino saber que eso va a ser para edificación para la persona. Y Dios también se va a agradar de eso. No estoy buscando mi propio agrado, aunque ahorita estoy tomando lo que es oración y lectura, pero suelen pasar ciertas situaciones cuando uno comienza a, como dice la escritura, estar atento a la grey de Dios, porque en mi caso personal ha pasado que a veces me han llamado a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y en lugar de, por ejemplo, uno decir, no, mira, mejor llámame cuando ya esté despierto, que es llámame a las 10 o llámame a las 5, en lugar de agradarme a mí mismo, en lugar de quedarme acostado en mi cama, calientito, a veces uno tiene que levantarse a escuchar prácticamente las dificultades que alguien puede estar teniendo. Y esa dificultad que esta persona puede estar teniendo para uno puede ser aparentemente insignificante, pero para esta persona puede ser muy relevante o muy importante. Y uno podría decir, ¿por qué se andan quejando? Pero realmente, como vuelvo a resaltar, son débiles en la fe porque no tienen la simiente de Cristo, no tienen el aprendizaje de Cristo, la palabra de verdad, etcétera, o algunas otras cosas que también no han aprendido. Y en lugar de uno estar agradándose a uno mismo, es decir, estar acostado en la cama durmiendo, porque eso puede ser un agrado para muchos. Yo he oído gente que dice que uno de sus hobbies o uno de sus cosas favoritas por hacer es dormir. Entonces, a alguien puede que les agrade que lo estén despertando en la madrugada, pero lo importante no es agradarnos a nosotros mismos, sino saber de que hay una labor que hay que hacer, que es edificarnos los unos a los otros y apoyar, o como aquí menciona, soportar. Cuando se habla de soportar es poder nosotros llevar la carga de otras personas, poder llevar las debilidades de otras personas. Entonces a veces uno tiene que atender, uno podría estar atendiendo llamadas en la madrugada cuando tal vez uno no quisiera, y uno quisiera tal vez estar descansando, pero a veces toca que hacerlo. En otros casos, con la situación de los sagrados, que también se ve, creo yo, en la mayoría tal vez de padres y madres, es de que a veces los papás que tenían un modelo, por así mencionarlo, de los fuertes en la fe, y lo que corresponde a los niños, los débiles en la fe, a veces los papás lo que hacen es, y eso pues yo lo he visto, lo he visto en personas y también pues mis padres lo hicieron, de que a veces ellos, en lugar de comprarse algo para ellos mismos, lo que ellos hacían era comprarle al niño o al bebé. Es decir, al tal niño también tiene necesidad de zapatos, entonces el padre, en lugar de comprarse los zapatos que quería, o tal vez él también tiene zapatos rotos, él prefiere, en lugar de agradarse a sí mismo, es decir, en lugar de comprarse algo para sí, él lo que hacía era brindar al niño lo que necesitaba, es decir, o al hijo, le compraba los zapatos, aunque él de alguna manera tal vez no podía comprarse lo que necesitaba, o algunos otros aspectos. Inclusive conozco tal vez parejas que en lugar de tal vez irse de viaje a algún lugar por causa de los hijos o los bebés, ellos prácticamente dejan de viajar, es decir, dejan de agradarse a sí mismos para poder atender a las necesidades de un bebé que pues se enfermó, o tal vez no se puede limpiar el pañal, o algunas otras dificultades. Trayéndolo ya un poquito a lo espiritual, pasa también de que hay personas que han crecido en el evangelio, pero tal vez no han dejado ciertas circunstancias. Por ejemplo, hay personas que siguen jugando fútbol, van al gimnasio, tal vez miran películas, siguen jugando videojuegos y hacen un montón de actividades que prácticamente se están agradando a ellos mismos en ese rango de situaciones. Puse ciertos ejemplos. Pueden haber otros ejemplos que podríamos notar. Que realmente hasta cierto punto no podría estar malo que una persona tal vez vaya a hacer deporte o vaya a hacer ejercicio, o tal vez mire, por así decir, una película, etcétera. Pero el problema aquí no es eso. El problema está que ese tiempo que se está usando para esas actividades se podría estar usando para aquellos que son débiles en la fe. Es decir, de interceder por ellos prácticamente, o inclusive a veces buscar la manera de proporcionarle a los que son débiles las herramientas necesarias que realmente podrían llevar más tiempo de realizar. Voy a poner un ejemplo. En este caso en particular, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una transmisión diaria, semanales de 4 horas. De esas 4 horas se dan 3 temas. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay personas que, aunque sea importante la enseñanza que se va a dar o que se está dando, realmente ellos no ven la hora o 40 minutos del tema. Pueden solo ver el tema y ver que es de 40 minutos y decir,
a la que aburrido lanzarme 40 minutos. Entonces, ¿qué sucede con eso? El problema está de que esa persona es una persona débil en la fe porque realmente en lugar de ver una edificación de 40 minutos, y no lo digo por mí, sino que hay muchos predicadores que realmente dan un tema, entonces ellos prácticamente no le dedican el tiempo a esas 40 minutos, pero sí le dan tiempo a 2 horas de ver una película. Entonces realmente ellos tienen una debilidad en la fe. Sabiendo uno eso, en lugar de estarles criticando, diciéndoles, miren, ¿por qué no miran los 40 minutos? Están a ver películas y no miran esto. Pero todo es una de las cosas que a veces se hace o que ahorita hemos comenzado a hacer es generar videos cortos de las transmisiones. Sabemos muy bien de que hay personas que van a ver los minutos, qué sé yo, 30 segundos, 1 minuto de la enseñanza y uno dice, bueno, por lo menos que hayan visto eso. ¿Pero por qué es? Porque se está soportando la flaqueza de los débiles. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ver algo que los va a edificar 40 o 1 hora. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de nosotros, estamos hablando de cualquier predicador. Y por esa causa se está proporcionando lo que ellos prácticamente les podría llamar la atención o les podría edificar 30 minutos, perdón, 30 segundos o 1 minuto o 2 minutos. Y que lo logren ver, puede ser de que al verlo ellos ya digan, bueno, me gustó el mensaje o la parte y voy a ver ya el mensaje completo. Entonces hay muchas cosas que a veces se tendrían que hacer. Hay personas que tal vez, vuelvo a repetir, no ven 40 minutos. Y a veces uno podría venir y hacer un documento que tal vez ellos sí lo pueden leer después. Entonces la debilidad en la fe de las personas provoca prácticamente de que nosotros nos esforcemos más. Es decir, eso vuelvo a resaltar, soportar o sobrellevar esas dificultades y ver la manera de cómo llevar el mensaje de diversas maneras, de diversas situaciones. Por esa razón también nosotros hemos buscado la manera de abrir diferentes plataformas en las diferentes redes sociales para poder llegar a personas, porque hay personas que, por ejemplo, tal vez no les gusta YouTube y no lo abrirían, pero tal vez sí utilizarían TikTok o Instagram o alguna otra red social. Sin decir voy a abrir el YouTube porque lo quiero, porque aquí va a estar el mensaje, sino que no lo quiero y no lo quiero y no lo quiero. Es decir, ellos preferirían no oír el mensaje para no abrir YouTube y tal vez sí otra red social. Entonces lo que quiero entender con esto es de que a causa de esa debilidad, a causa de esas flaquezas, a causa de esas situaciones, uno podría comenzar a generar diferentes formas sin entrar en lo pagano, por supuesto, pero sí de entrar en la labor o en el trabajo, de poder llevar la palabra de Dios en sus diferentes manifestaciones, ya sea escrita, en audio, etcétera, para que el mensaje pueda llegar a estas personas que pueden ser débiles en la fe. Claramente hay personas que yo sé de que a veces oyen 3 o 4 mensajes al día de la Biblia y se edifican y no les importa que sean 40 minutos, pero están constantemente bajo esa fortaleciendo su fe y por lo tanto son fuertes. Pero a lo que quiero entender es de que esa situación podría llevar a que nosotros dejemos de tal vez ver esas, qué sé yo, que tal vez a alguien le guste ver su serie diaria de 1 hora, dejar de ver esa hora para dedicarse tal vez a escribir algo, dedicarse a ver algo, por ejemplo, a crear los videos de YouTube o hacer algún otro tipo de labor, pero habría que dejar de agradarnos a nosotros mismos, ya sea con el deporte, las situaciones físicas del gimnasio, algún otro o algunas otras cosas como videojuegos o demás, con tal de darle ese tiempo al que puede ser débil, ya sea en llamada, ya sea en atención, ya sea en elaboración de diferentes medios para la edificación de las personas que tal vez, así como lo veríamos terrenalmente, ¿verdad? Que hay personas que son bebés que no aguantan un pedazo de carne y pues hay que darle compota y esa compota es para su capacidad. Él no va a comerse un bistec como así nosotros compramos a los almuerzos que queremos bastante comida para llenarlos y pues eso nos da fuerza para seguir. De igual manera son los débiles en la fe. Y a veces nosotros no tenemos que solo criticar a las personas que son débiles, sino como ya mencionamos en el capítulo 14, es proporcionar lo necesario para que no seamos de estorbo para las personas, más bien que seamos de edificación y brindar todo lo que se pueda. Yo constantemente, ya lo he mencionado también,
de que hay personas en YouTube que se dedican prácticamente a criticar los temas de otros ministros y que solo eso se rigen prácticamente y aparentemente tiene un canal de prédicas, por así mencionarlo, pero realmente lo que es su canal más popular regularmente son aquellos que critican a otros. Y lo que es claro de ver y que lo que debemos estar atentos es ¿por qué estar criticando a otras personas si podríamos nosotros en el concepto de, ok, pongamos este punto, si el Evangelio de Cristo, de lo que ellos ven, está mal, por así decirlo, de que todos están predicando mal y ellos creen que tienen la verdad, por eso andan tomando la postura de criticar a otros, ¿por qué no se esfuerzan más en brindar más del contenido del Evangelio que estar criticando a otros? ¿Por qué hacer videos de 2 horas que prácticamente tal vez se mantienen investigando toda una semana, 1 o 2 semanas para criticar a otras personas? Ese tiempo, ¿por qué no lo dedican a estudiar la palabra y esas 2 horas a hacer videos de edificación y multiplicar más el mensaje del Evangelio? Pero a veces no se hace de esa manera. Ellos ven el hecho de contrarrestar los falsos predicadores criticando a los falsos predicadores. Yo considero de que si queremos llevar más el Evangelio de Jesucristo, deberíamos trabajar más en esa obra. Inclusive a veces los que son falsos, a veces han hecho más contenido que realmente los que dicen ser verdaderos. Es decir, vemos a veces en internet de que los que aparentemente, mayormente a veces son la línea bautista que anda criticando a medio mundo, a veces vemos de que los predicadores que ellos critican a veces ya han sacado libros, ya han sacado tal vez videos, prédicas continuas y y un sinfín de cosas, y los que critican prácticamente a veces solo se dedican a hacer un video semanal. Entonces, si queremos contrarrestar la mentira o inclusive pues esto es parte de los débiles, porque una de las situaciones con los débiles en la fe es de que ellos andan viendo cualquier tipo de predicador en internet, porque como no tienen el discernimiento, la capacidad, entonces andan viendo un montón de predicadores en internet. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no nos dedicamos a darnos más a la predicación del Evangelio o a la mayor aprendizaje para contrarrestar, no necesariamente en criticar a otro, sino brindar la mayor cantidad de información o de edificación o de palabra para que las personas puedan ser edificadas y formadas y establecidas en la verdad? Más bien a veces se quiere invertir el tiempo en criticar a alguien falso, y falsos siempre van a salir. Pero lo mejor es poder proporcionar el mensaje de la verdad de Dios y generar esa abundancia. Por esa razón el apóstol Pablo dice claramente de que él se esforzó mucho más que los otros apóstoles. También pues la gente que critica a otras personas en internet, lo primero que dicen es que Pablo lo dijo. Sí, pero Pablo lo dijo tal vez en 2 o 3, 4 versículos. Pero todo lo demás se dedicó a predicar acerca del Evangelio. Entonces estas personas se agarran de base a Pablo y de excusa a Pablo, como dice la Escritura, como pretexto de malicia para andar criticando a otros. Pero lo que realmente deberíamos hacer es ver de que mayormente lo que Pablo dice era esforzarse mucho más que otros para que el Evangelio de Cristo sea visto o reconocido. ¿Por causa de qué? Por causa de aquellos que eran débiles. Por esa razón nosotros, en lugar de criticar, porque el hecho de brindar una crítica, eso a veces involucra chisme, involucra criticar nosotros más, entrar en juzgar, mayormente en plataformas públicas como lo que corresponde YouTube o otros medios. Y lastimosamente a veces en YouTube hay personas que no son creyentes, que miran la crítica del otro predicador y a veces en lugar de ser de ayuda, lo que ocurre es que las personas dejan de escuchar a los cristianos o evangélicos o bautistas porque dicen, bueno, estos se andan criticando entre ellos, entonces ¿para qué voy a ver el evangelio? Entonces uno mismo a veces puede ser de tropiezo para aquellos que ni siquiera son creyentes y para aquellos que inclusive van comenzando en la fe. Entonces nosotros debemos no agradarnos a nosotros mismos, porque realmente a veces nos puede agradar cosas. Inclusive a veces nosotros puede ser que nos guste hablar de profundidades en videos, porque yo he visto también videos de predicadores a veces de que se dedican a hablar profundidades en internet, y la gente claramente les gusta ver eso porque les gusta ser impresionados. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos están agradando en sí mismos en hablar profundidades,
Entonces se olvidan de los débiles. El problema está que cuando a un débil se le habla una profundidad, el débil no lo puede soportar. Por eso aquí la Biblia menciona de que Jesús dice, tengo muchas cosas que decirlos, pero no lo pueden sobrellevar. Entonces le está dando, como por así mencionarlo, temas de un amplio, por así decirlo, esfera espiritual o dimensión espiritual a personas, pero estas personas son débiles y no lo pueden sobrellevar. Y ellos pues prácticamente solo se dedican a dar temas que son demasiado profundos, por así llamarlo, aunque a veces no son ni tan profundos, sino que son llamativos. A lo que quiero dar a entender con esto es de que a veces no dedicamos el tiempo a nosotros para poder brindar una doctrina básica, porque la doctrina básica tal vez no nos agrada tanto como una doctrina de revelación profunda. Entonces nosotros nos gusta más dar revelaciones grandes a doctrina básica o a segmentos relevantes básicos, pero eso puede ser más edificante a veces que tal vez contenido profundo. ¿Por qué? Porque claramente esas personas que dan profundidad dicen de que estas profundidades no se hablan y que prácticamente los rudimentos, y como que ellos ya están cansados de los rudimentos, de las cosas básicas, y por eso se dedican a las profundidades. Creo y considero que no está mal hablar una profundidad, media vez Dios lo quiera, pero también nosotros debemos entender que las bases del evangelio o las simientes de los rudimentos deben ser establecidos. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a la fortaleza de los débiles. Y prácticamente nosotros, aunque no nos gustara del todo aparentemente hablar un contenido básico o un contenido que puede ser muy sencillo para nosotros, realmente es de mayor relevancia, tal vez no va a ser de mayor agrado para nosotros, pero vuelvo a repetir, no hay que agradarnos a nosotros mismos, sino que hay que ser de edificación y poder sobrellevar las flaquezas de los débiles. Por lo tanto, nosotros debemos entrar en ese término de no agradarnos a nosotros mismos, sino buscar primero el agrado de Dios y también nosotros saber la necesidad de aquel que es débil. Y lógicamente, y eso pasa mucho en internet, bueno, en general realmente, hay personas que solo escuchan un predicador, y si el predicador solo da las profundidades y la persona no aprende las cosas básicas, inclusive el predicador no sabe de que lo están escuchando realmente, y tal vez él dice, no, pues me escuchan porque yo hablo de profundidades. El problema está de que la persona puede estar llena de profundidades, y si no sabe ni siquiera lo básico. Yo conozco personas que a veces me pueden decir, me quieren hablar a veces inclusive de mecánica cuántica, cuestiones así relacionadas con el evangelio y demás, pero a veces no saben ni siquiera cuestiones básicas como lo que es el bautismo en agua, o inclusive ellos ni siquiera saben explicar la salvación y quieren hablar acerca de ángeles o jerarquía de ángeles y un montón de situaciones, cuando a veces no conocen ciertas bases del evangelio, a veces ni siquiera qué significa obedecer o cómo obedecer. Entonces, ¿qué pasa? Claramente estas personas que son débiles andan buscando todo ese tipo de cosas, inclusive en mis inicios pasaba que yo lo andaba buscando también. Entonces, en lugar de... Nosotros tenemos que darnos cuenta de las personas débiles que están buscando eso, y a veces hay que soportarlas porque uno dice, bueno, ¿por qué andan buscando profundidades? ¿Por qué andan buscando eso? Pero uno dice, bueno, tenemos que soportarlos, tenemos que sentarnos a explicarles a ellos que tienen que aprender las bases, tienen que aprender los principios, y nosotros también darnos el tiempo, porque a veces no dedicamos tiempo nosotros para realmente elaborar ese contenido que ellos necesitarían, cuando a veces nos gustaría más nosotros edificarnos o fortalecernos o aprender nosotros de profundidades. Pero realmente, vuelvo a repetir, como en el versículo 3 dice, vamos a leerlo, vamos a ver. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Jesucristo vino a hacer muchas cosas, no para el agrado de sí mismo, sino para el agrado primero de Dios y también para aquellos que han de oírle el mensaje de la palabra. Perdón. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es tomar el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús claramente, aunque aquí lo menciona, también está en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, cuando dice que y tener esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús,
que no teniendo nada que aferrarse, a pesar de ser Dios, se despojó a sí mismo. Es decir, en lugar del Señor Jesucristo agradarse a sí mismo, en quedarse a la diestra del Padre, Él tuvo que tomar forma de siervo y bajar hasta a esta tierra para tomar semejanza de hombre y semejanza de siervo. Entonces Él ya no se agradaba a sí mismo, sino que lo que buscaba era servir a otros, y no necesariamente que le sirvieran a Él, sino Él vino a servir. Él no vino a agradarse a sí mismo, no vino que le sirvieran a Él, sino que Él vino a poder servir y poder brindar todo lo necesario para nuestra salvación. E inclusive aquí dice: los vituperios que te vituperaban cayeron sobre mí. A veces las personas que son débiles en la fe tienen demasiadas cargas, que lógicamente nosotros tal vez a la hora, bueno, yo no sé a qué tanto les han pasado a ustedes, pero cuando uno llama a una persona que está con mucha carga espiritual o muchos problemas, a veces uno se queda con esa carga encima. Es como que ellos llevaran 2 quintales de frijol o de arroz y después nos lo dieran a nosotros. Ellos se quedan sin ese peso, sin esa carga, y nosotros tenemos que andar llevando por ellos esas cargas. Vuelvo a resaltar, lógicamente a veces nosotros no nos gustaría hacer eso, porque pues nos gustaría estar orando, leyendo o hacer nuestras propias actividades, pero es necesario, inclusive si nosotros apoyamos a esa persona que puede ser en su momento una persona débil en la fe, en un punto de la historia nuestra, esas personas van a ser de mucha ayuda para el avance del Evangelio. Podría poner 2 ejemplos de esta dedicación, pues decir, nosotros dedicarnos a personas que pueden ser débiles en la fe, porque a veces nos puede decir: hombre, esta persona lo único que va a hacer es como que atrasarme, ¿no? Pero en cierto punto después puede ser una gran fortaleza, una gran bendición en el avance en el Evangelio. Uno de los ejemplos es Juan Marcos, que aparece en la Biblia, que inclusive Pablo, porque Pablo no se lo quería llevar, y por la situación de que los había dejado abandonados, que se había como echado para atrás, por así decirlo, por las situaciones que habían pasado. Entonces hubo una pelea entre Bernabé y ¿cómo se llama? Y Pablo a causa de Juan Marcos, que Juan Marcos no, que se lo quería llevar Bernabé, pero como Pablo dice: bueno, esto ya nos dejó tirados, no sea que nos vaya a dejar tirados otra vez, no me lo llevo. Pero Bernabé sí se lo lleva. Al final, pues creo, si no estoy mal, en una de las cartas, no sé si es Tesalonicenses o alguna otra, prácticamente él pide la ayuda de Juan Marcos, porque dice que Juan Marcos le es útil en lo que corresponde al Evangelio. Pero en su momento no lo soportaron, por así decirlo, no soportaron a Juan Marcos por la debilidad o la carencia que podía tener. Pero al final Juan Marcos se volvió una persona que estaba ayudando, que estaba guiando en el avance. Algunos mencionan que Juan Marcos es el que escribió el libro de Marcos, que inclusive estaba ligado a Pedro. No está confirmado, pero es una de las cosas que algunos mencionan. También lo que podríamos mencionar, por ejemplo, es el caso de la carta a Filemón. Cuando se menciona a Filemón, en esa carta se menciona a Onésimo, que Onésimo en su momento prácticamente le fue de tropiezo, le fue de problemas a Filemón, pero que luego de ser edificado por Pablo, es decir, Pablo vino y soportó a este varón, a este Onésimo, lo guió, lo fortaleció, no sé qué tantas situaciones vivía Onésimo. Luego lo que hace prácticamente Pablo es recomendar a Onésimo a Filemón. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las experiencias que he vivido en el Evangelio es de que las personas no quieren soportar a otras. Lo que hacen es ignorar a otras, pero no soportar a otras. Porque cada quien, de alguna manera, en el Evangelio tiene sus dificultades o tiene sus debilidades. Pero hay personas que, lo he visto mayormente, aquellas que se creen que saben mucho, realmente lo que hacen en lugar de apoyar a alguien es ignorarlos y apartarse, en lugar de saber de que podrían haber una comunión y poder sobrellevar o la debilidad de las personas. Pero a veces no se ve esa debilidad como: él no cree lo mismo que yo creo, entonces mejor que ahí mire cómo sale, y eso es un gran problema. Entonces, claramente, pues también estamos hablando que el apóstol Pablo aquí lo habla a un grupo de congregación, es decir, una congregación específica que es la iglesia de Roma. Pero a lo que se quiere resaltar es: débiles en la fe siempre va a haber. No necesariamente de que una iglesia en sí sea toda fuerte en la fe. Puede ser de que de repente llega uno que Dios mandó, todos son fuertes, y a esa persona que es débil hay que sobrellevarla, hay que soportarla.
pero sin menospreciar, sin juzgar, sin ser nosotros de tropiezo, sin buscar nuestro propio agrado, sino el agrado de los demás. Esto claramente también ya lo hemos mencionado pues cuando hablamos de Romanos 14, y es con respecto a veces a la vestimenta, con relación a lo que uno come o inclusive a lo que uno puede escuchar. ¿Por qué? Porque hay personas que se creen que son fuertes en la fe y ellos realmente buscan agradarse a sí mismos con la vestimenta, por ejemplo. Claramente sabemos nosotros de que hay una gran crítica con las mujeres cuando usan falda. Yo realmente no critico a las mujeres, como diría una persona, a los dos parejos. Tanto hombres como mujeres deben aprender a cómo vestirse. ¿Por qué? Porque no tienen que buscar su propio agrado. Las personas cuando nosotros vestimos a veces buscamos nuestro propio agrado. Pero aquí en el Evangelio tenemos que entender que a veces nuestro agrado no tiene relevancia, como aquí se menciona. ¿Por qué? Porque nosotros podíamos, como le mencionamos la vez anterior, uno podía predicar con pantalón y con una playera, y por así decirlo, en un púlpito, por poner un ejemplo. Pero ¿qué va a pasar nosotros lastimosamente por aquella persona que es débil en la fe y que cree que honrar a Dios puede ser con un saco y una corbata? Pues lastimosamente, por muy verdadero que sea el mensaje que estemos trasladando, nosotros ya fuimos de tropiezo para esta persona que es débil en la fe y cree que es con saco y corbata. ¿Estoy diciendo que hay que usar pantaloneta y playera para predicar? No, lo que estoy tratando de decir es que nuestra forma de vestir puede ser de tropiezo para otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser fuertes, pero los que nos escuchan pueden ser débiles. Llámese que les guste lo que conocen a alguien como el bling bling y anden con su tipo de ropa como personas que usan saco y corbata. Entonces las personas que andan allá afuera, que se creen raperos, trap y etcétera, ellos dicen que quieren llegar a un grupo de personas y que los religiosos los critican, pero realmente ellos en sí mismos están siendo de tropiezo para otro grupo de personas. Pero no lo ven, ¿por qué? Porque se están agradando a sí mismos. No están viendo realmente todo el globo del Evangelio. Y ellos están siendo de tropiezo para muchos. Y supuestamente edificación para otros. Pero como dice la palabra, o el apóstol Pablo dice, vosotros sois mi obra en el Evangelio. Si ustedes dicen que yo no soy apóstol, entonces ustedes se niegan a ustedes mismos, porque todo lo que ustedes son es porque yo me enfoqué y me fortalecí en formarlos. Entonces prácticamente le está diciendo el apóstol Pablo a este grupo de personas, si ustedes se niegan de que yo no soy apóstol, ustedes se niegan a sí mismos porque yo me enfoqué en formarlos, en establecerlos. Si ustedes dicen que yo no soy apóstol, ustedes están negándose a sí mismos. ¿Qué quiero entender con esto? Nosotros a veces no vemos el impacto que estamos generando. En este caso, por ejemplo, personas que cantan reggaetón o trap o algún otro tipo de música cristiana, ellos ven el impacto como de las personas que lo oyen, pero no ven el fruto de las personas que han provocado. No hablo necesariamente de salvación, hablo de formación. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos enfocamos en la cantidad de gente y no en el tipo de fruto. Entonces hay una diferencia entre la cantidad de fruto y el tipo de fruto. Jesús no dijo por la cantidad los conoceréis. Jesús dijo por sus frutos los conoceréis, si es bueno o es malo. Entonces cuando estas personas que son raperos o hip hoperos o banda o cualquier cosa que dicen ellos ser cristianos, ellos solo ven la cantidad de seguidores, pero no realmente el fruto o la obra que han dado en ellos. Entonces tenemos que ver esa parte, vuelvo a repetir, porque ellos consideran, y realmente yo considero que ellos están agradando a sí mismos antes que agradar a Dios o a las demás personas. Por esa razón, en mi caso personal, yo he aprendido de que de alguna manera tal vez uno podría vestirse de algún tipo de moda, pero realmente a causa de cualquier tipo de personas que me vaya a oír, mejor me he visto, por así decirlo, normal, por poner un ejemplo, una playera, una camisa polo y un pantalón de lona, porque si es de esa manera, van a estar más abiertos a oírme, mayormente aquellos que pueden ser débiles en la fe. Inclusive con una persona tal vez que le guste el rap o el reggaetón o la banda y él tenga un tipo de, como le mencionan por ahí, de subcultura, realmente no es necesario que tampoco yo ande con saco y corbata. Yo puedo estar hasta cierto punto en un estándar de lo que menciono como una playera tipo polo, un pantalón de lona, y la persona me va a oír igual. Es decir, no, la persona va a decir, este tiene
polo no lo escucho, sino que simple y sencillamente no va a haber un choque solo con mi vestimenta. Pero si tal vez yo ando con un saco y corbata, puede ser que el trap y el reggaetón ni me van a escuchar. Claro, pero vuelvo a repetir, esas son situaciones que uno las va viviendo. A lo que quiero entender es de las personas que a veces cantan este tipo de música y agarran junto con eso el tipo de subcultura, toman de excusa de que es para llegar a este tipo de personas. Pero yo realmente no lo creo, porque Jesucristo prácticamente no creo que en este tiempo anduviera con un cierto tipo de ropa de subcultura. Algunos mencionan de que Jesús en su tiempo agarró la vestimenta de las personas de la cultura judía de su momento. Si agarraríamos esa base, por así mencionarlo, Jesús andaría como la ropa que andarían los judíos ortodoxos. Solo por poner un ejemplo, de manera general, ¿verdad? No quiero como decir Jesús se vestiría, porque hay personas que en internet que han dicho que inclusive Jesucristo cantaría rap en este tiempo, pero yo creo que ya es una exageración. A lo que quiero entender es de que busquemos no ser de tropiezo, busquemos soportarnos, no agradarnos a nosotros mismos, decir, inclusive si a nosotros nos gusta un tipo de ropa, pero ese tipo de ropa puede ser de tropiezo para alguien más, hay que dejarlo de hacer. Inclusive mayormente a las mujeres que a veces les gusta andar como que fueran muy súper apretadas, mayormente algunas predicadoras que se han visto en internet, ellas están agradando a sí mismas. De lo mejor sería darse cuenta de esta situación de aquellos que son débiles, porque pues claramente a veces en internet se menciona, dice, yo me puedo vestir como yo quiera porque los pecadores son nosotros. Pero recordemos, y vuelvo a resaltar, el punto no somos nosotros, el punto son las personas que son débiles en la fe. Basado en lo que es débil en la fe, yo tengo que aprender a tomar decisiones para no ser tropiezo, conforme a lo que hemos venido hablando de Romanos 14 y esta parte de Romanos 15. El punto no soy yo, el punto es no ser de tropiezo a mi prójimo. Esa es la ley del amor y la ley de la libertad, a la cual hemos sido llamados. El apóstol Pablo no solo en Romanos lo menciona, sino también lo menciona en 1 Corintios. Entonces nosotros busquemos no ser de tropiezo ni en comida, ya sea ni en vestimenta, ni en algún tipo inclusive de actitud que nosotros puede ser de tropiezo para el débil en la fe. Claro, esto no significa de que yo deje de hacer cosas para Dios. Lo que quiero es dar a entender claramente de que sí puedo hacer cosas para Dios y lo que es para Dios y eso es innegable. Si alguien no quiere creer a eso es problema de la persona. Pero a lo que nosotros podemos identificar de que puede ser de tropiezo para el débil y que prácticamente nos toca soportar, porque prácticamente aparentemente puede ser mi libertad de, no, a mí me gusta comer esto o a mí me gusta hacer, y por ejemplo a alguien tal vez le gusta ir al cine. Y por ir al cine una persona que lo ve ya no escucha su predicación, entonces ¿para qué va a ir al cine? Claro, si es dirección del Espíritu Santo, ni modo que se puede hacer. Pero lo que quiero entender es de que hay cosas que nosotros podemos estar haciendo que pueden ser de tropiezo y que inclusive por esa razón no pueden estarnos escuchando y que en lugar de agradarnos a nosotros deberíamos dejarlo de hacer. Esto ya inclusive lo mencioné con videojuegos, con un montón de situaciones. Pero la idea principal es seguir el camino de Jesús. Por eso el apóstol Pablo acá establece como ejemplo de esta situación a Cristo. Es decir, que Cristo no se agradó, Cristo no buscó realmente su bien, por así mencionarlo, o su agrado, o su comodidad, porque es más cómodo estar a la presencia de Dios Padre, como lo dice Juan 1:1, que prácticamente venir a la tierra y andar soportando un montón de gente que no quiere creer. Es decir, Jesús prácticamente cuando dijo, ¿hasta cuándo sabré soportar? Es como que hubo una sobrecarga, un estallido en Jesús de que miren, ya llevo como 2 años enseñándoles, ya llevo como todo este tiempo han visto señales, milagros, prodigios y aún así no creen. O sea, es como la gota que derramó el vaso. Entonces, por esta causa nosotros debemos tomar el ejemplo de Jesús. Realmente debemos estar atentos a Jesucristo y no buscar nuestro propio agrado. Inclusive voy a terminar rematando ahorita todavía con la Navidad. Las personas hacen la Navidad no por agrado a Jesús, no por agrado al prójimo, sino por agradarse a sí mismos. Porque yo he oído personas que dicen, no, es que qué bonitas las luces de Navidad, qué bonito que me den regalos. Entonces ellos no buscan realmente celebrar el nacimiento de Jesús. Ellos lo que buscan es agradarse a sí mismos. Celebrar la Navidad para ellos recibir regalos. Celebrar la Navidad porque qué bonitas las luces. Celebrar la Navidad porque qué bonito esto, qué bonito lo otro. Pero yo no miro, o como yo he hablado con alguien, bueno, ¿te gusta la Navidad? Bueno, ¿por qué no pasas orando todo el día?
no es agradecimiento por el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿por qué no se meten en una iglesia a alabar a Dios todo el día si es agrado para Dios, no para nosotros? Si el celebrar el cumpleaños, por así mencionarlo, como algunos dicen, no es necesariamente para agradarnos a nosotros, es para agradar al supuesto cumpleañero. Entonces, yo este ejemplo también lo he mencionado. Es como que a alguien le guste el rock y le lleven una serenata de reggaetón. Es decir, no tiene sentido. La persona no le va a agradar porque a ella le gusta el rock y el rock va en contra del reggaetón. Entonces, a veces nosotros pasa con Cristo, pasa la situación. A veces nosotros nos agradamos a nosotros mismos escuchar un montón de tipos de música, pero no buscamos la música que le agrada a Dios. Y hay gente que así dice, yo creo que la música que me gusta a mí es la que le gusta a Dios. Eso lo he oído en comentarios de internet y un montón de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? La gente busca agradarse a sí misma. Eso es una característica de una persona que es débil en la fe. Entonces nosotros debemos buscar el agrado de aquel que nos llamó y también el agrado en el sentido de no ser el tropiezo de las otras personas. Entonces, aquí voy con esto, específicamente con los cumpleaños y demás, con respecto a la Navidad, es de que las personas buscan agradarse a sí mismas, buscan no agradar a Dios, sino que buscan realmente celebrar un cumpleaños de que Jesucristo realmente ni lo pidió ni lo quiere. Y hay personas que dicen, no, es que como a mí me gustan los cumpleaños, a Jesús de plano le gusta también que yo le celebre, y por lo que, inclusive hay unas prédicas meras extrañas en internet, pero el hecho es, aquí hay que preguntar a Dios qué debemos hacer, pero también estar con la vista atenta a ver en qué cosas no se le tropiezo. Inclusive en nuestra forma de hablar. Personalmente he tenido problemas con eso, porque en mi persona, personalmente yo soy una persona que hablaba muy coloquialmente, con mucha jerga. Y a veces también, al hablar con ese tipo de jerga, cualquier persona, tal vez escucharme hablar, podría menospreciarme por la forma en la cual hablaría, por mi forma coloquial, o por las jergas, o por las palabras que uso, o por hablar inclusive, ¿cómo se puede decir? Vulgarmente, no en el sentido de malas palabras, sino que en las palabras que uno puede hablar, que pueden ser muy pesadas. Entonces yo podría seguir hablando así porque me siento cómodo y toda mi vida lo he hecho, y toda mi vida, etcétera. Inclusive podría hablar con un lenguaje muy elocuente, y usar realmente ese diccionario de gran elocuencia, y oír en las predicaciones que yo hable con palabras que a veces ni se entienda. Pero realmente si yo hago eso sería agradarme, tanto en el punto de vista de que yo quiero hablar como yo quisiera hablar, como siempre he hablado y que así me siento a gusto, o como el otro punto de venir y agradarme a mí mismo, bueno, que quiero que vean que yo soy sumamente elocuente. Pero en ese caso yo me he dado cuenta, bueno, para evitar yo el problema, y esto es algo que he meditado, no lo digo por nada, pero digo, una de las cosas que yo hago es voy a tratar de cambiar mi forma de hablar, ya no hablar con tanta jerga a veces, ya no hablar con tratar de usar palabras más simples y entendibles, porque inclusive cuando uno va a tal vez a otros países y uno termina hablando con mucha jerga, inclusive con chistes o comentarios que pueden ser propios del país, no me van a entender y el mensaje no se va a recibir. Entonces, a causa de eso, ya no me voy a agradar a mí mismo, sino que tengo que buscar el agrado en el sentido de que las personas logren escuchar bien la palabra del Evangelio por mi boca, usando palabras entendibles, usando frases u oraciones que tal vez puedan ser sencillas, pero pueden ser prácticas, y algún otro tipo de cosas que tal vez a mí no me podrían gustar, pero veo que es necesario de hacer para no ser tropiezo a otros. Inclusive a veces hasta con la forma de reírse. En mi caso yo me reía a veces muy escandaloso. Inclusive un amigo creo que oró por eso, porque me estaban criticando mucho por mi forma de reír, y a mí me gustaba reírme así. Pero después a causa de eso cambió a la oración de un amigo. Entonces yo me di cuenta que hay muchas cosas que pueden ser para mí agradables o para mí de mi agrado, pero eso puede ser de tropiezo para otros. Entonces, como lo menciona la Escritura desde 14, 15, de lo que hemos visto en versículos 1 y 3, no necesariamente tengo que buscar mi agrado, sino tengo que buscar primero el agrado de Dios, pero también buscar agradar a mi prójimo. ¿Eso puede repercutir en mi aparente pérdida de libertad? Por supuesto que aparentemente. Pero por eso dice la palabra de que nosotros, o la ley del amor o la ley de la libertad, se basa en eso. Se basa en que yo pueda hacer de todo. El punto es de que no sea yo de tropiezo a otras personas. El punto es de que no por causa de mi libertad yo venga a ser tropiezo a que otra persona peque. Es decir, que si mi libertad provoca que otra persona peque,
Entonces, ese es un problema. Entonces, a causa de eso, yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. O si lo hago, lo tengo que hacer en mi intimidad, en oculto con el Señor Jesucristo. Claramente todo lo que corresponde, pues hacer, ya mencionamos la comida o vestimenta, otro tipo de situaciones. Entonces, si aquella, como dijo el apóstol Pablo, si aquella persona cree que es madura, o aquella persona se cree profeta, o aquella persona se cree espiritual, sepa que lo que digo es palabra del Señor y no propia. Por lo tanto, vamos a concluir acá con estos 3 versículos acerca de aquellos que son fuertes en la fe, busquen no agradarse a sí mismos, busquen tomar el ejemplo de Dios, de cómo Jesucristo buscó prácticamente el agrado a Dios, y el agrado no hacia sí mismo, sino que hacia los demás. Y por lo tanto eso corresponde a poder llevar la cruz diariamente. Entonces vamos a orar para finalizar, dando por terminado el tema de hoy, la lectura, y con los 3 versículos. Primeramente Dios, en las próximas reuniones vamos a continuar con el versículo 4 en adelante, y vamos a finalizar orando para que el Señor Jesús nos ayude a, si somos débiles o fuertes, tomar la iniciativa del apóstol Pablo y comenzar a llevarlo a la práctica. Y pues no juzgar, no menospreciar, no ser tropiezo, y estar atento a la ley de la libertad y la ley del amor, que prácticamente es hacer todo lo que pueda hacer en Cristo, pero no ser tropiezo para que otro peque. Entonces, Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias en Cristo Jesús por tu gran fidelidad y amor, por tu gran paz y justicia. Ayúdanos, por favor, a arrepentirnos de todo pecado y volvernos a ti de todo corazón. Ayúdanos, por favor, a amarte, a bendecirte y a glorificarte. Te pedimos hoy, por favor, para que nosotros no seamos de tropiezo a otros, no buscamos agradarnos a nosotros mismos, más bien poder soportar las flaquezas de los débiles y poder asimismo cumplir con la palabra de verdad. Ayúdanos a ser como Jesucristo, de que no tuvo en qué cosa que aferrarse, sino se despojó de sí mismo. Si hay cosas que nosotros estamos haciendo que aparentemente no podrían ser malas, pero es necesario que las dejemos con tal de dar ese tiempo a aquel que es débil en la fe, o de generar algún tipo de elaboración, ya sea video, ya sea escrito, etcétera. Ayúdanos en Cristo Jesús, Padre, para poder hacerlo conforme a tu verdad. Te damos las gracias, Padre. Ayúdanos, por favor, a arrepentirnos y a volvernos de corazón a ti. Te damos las gracias por escucharnos, por hablarnos y amarnos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.